Bueno, pues muy buenas tardes a todos y muchísimas gracias por asistir a este encuentro tan especial para todos nosotros. Bueno, para los que no nos conozcáis, la Fundación Diversión Solidaria lo que se dedica es a entregar emociones positivas a las personas que lo pueden necesitar a través de la diversión, con la creatividad y así, bueno, se va convirtiendo en terapia y es lo que finalmente se llega a esas emociones, ¿no? Es 22, Trabajamos con diferentes públicos, tenemos un abanico de públicos muy abierto, con mamás y bebés en riesgo de exclusión social, con mayores con Alzheimer, trabajamos también, pero bueno, un público muy especial, que es lo que nos ha unido a todos hoy aquí, son aquellos pacientes ingresados en las unidades de cuidados intensivos. Para poneros un poquito en situación, comentaros que nuestra relación con el Hospital Universitario de Torrejón empieza hace 5 años, ¿no? Cuando nos llamó el antiguo gerente, Ignacio, para colaborar con nosotros y empezar a hacer alguna cosilla. Y es hace 3 años cuando nos reúne un día y nos propone un reto, ¿no? Que es entregar emociones positivas en las unidades de cuidados intensivos. Claro, cuando nosotros llegamos y nos proponen ese reto, el equipo de Diversión Solidaria nos quedamos como diciendo, ¿qué está diciendo, no? Es algo que es casi opuesto. Emociones positivas en las unidades de cuidados intensivos. Pero bueno, lo aceptamos y entonces le dimos muchas vueltas a ver qué lenguaje tendríamos que emplear, ¿no? en la UCI. Y al final llegamos a la conclusión de que tenía que ser la música, ¿no? Con un programa de musicoterapia. ¿Por qué la música? Bueno, pues porque pensamos que la música es un lenguaje universal y es un lenguaje que a veces los gestos o las palabras no llegan. No llegan para expresar esas emociones, pero la música muchas veces sí. Así que con todo el apoyo de los médicos, sanitarios y de todos los miembros que forman la unidad de cuidados intensivos del Hospital de Torrejón y nuestros dos grandes musicoterapeutas, perdona Javier, empezamos con nuestro programa de musicoterapia yendo una vez a la semana, todos los viernes, y la verdad es que ha sido una aventura y es una aventura maravillosa. Bueno, la experiencia durante estos 3 años ha sido muy satisfactoria por parte de todos, tanto de los médicos sanitarios del hospital, los musicoterapeutas y nosotros, y lo que queremos hoy es poder presentaros esa guía para la implementación de un programa de musicoterapia en la unidad de cuidados intensivos. Con esta guía lo que queremos es compartir todas nuestras experiencias, todo lo que hemos llevado a cabo con otras personas o entidades que quieran implementar en distintos centros o en distintas entidades este programa que ya veréis ayuda y ayuda mucho. Entonces, para que os podáis hacer una idea de lo que hemos ido haciendo durante 3 años en la UCI del Hospital de Torrejón, hemos preparado un vídeo para que lo veáis y luego seguimos hablando, ¿vale? Para venir todos los días, porque lleva toda la semana diciéndome, mañana vengan los músicos, ¿no? Digo, no, mañana no. Bueno, como impulsor del proyecto de la humanización de los cuidados intensivos, nos parece fundamental el cuidado de las emociones y, desde luego, la musicoterapia hace que estén mucho más presentes y mucho más vivas, no solo para los pacientes, sino también para las familias y para los profesionales. Bueno, por los viernes, que es cuando se hacen las sesiones de musicoterapia, desde luego es algo que está totalmente aceptado por el equipo desde el primer momento. Quizás hay otras acciones que han costado más implementar, pero la musicoterapia entró con muy buen pie desde el primer momento, porque vemos el efecto que tienen no solo en los pacientes, y también cómo se despiertan un poco las emociones de los profesionales.
Tras colaboraciones que llevamos a cabo con el Hospital de Torrejón, nos llaman y nos proponen un reto que es pertenecer a su programa de humanizar los cuidados intensivos y entregar emociones positivas dentro de la UCI. Utilizamos la música como un recurso de emociones, ¿no? Para sacar esas emociones que esos pacientes puedan tener dentro de su interior y que en ciertos momentos no pueden transmitir. En una sesión de musicoterapia ocurren varias cositas, pero una de las más importantes para mí es la interacción que se crea entre los pacientes, el musicoterapeuta y en el caso de que estén los familiares dentro de la sesión, entre los familiares. Y sobre todo poder compartir las emociones con ellos, no solo a través de la música, sino en el primer contacto, cuando hablamos, cuando nos dice cómo se sienten y cómo se encuentran, y luego compartir todas esas emociones a través de la música, pues crea momentos únicos, ¿no? Los objetivos que perseguimos en las sesiones, yo creo que el principal es el bienestar en ese momento de los pacientes y los familiares. Uno de ellos, sobre todo, es la disminución del estrés que se crea dentro de lo que es la sala de musicoterapia, donde hacemos musicoterapia con los pacientes. Por una parte, a nivel emocional, observamos en ellos que de alguna forma están más alegres, están más cómodos en su estancia con nosotros en la UCI. Lo que vemos un poco son las reacciones, que son positivas. Sabemos por la bibliografía que tiene impacto en reducir determinados parámetros como es la frecuencia cardíaca y la tensión arterial, que baja el nivel de ansiedad y que de alguna manera puede favorecer algún tipo de recuperación. Pues no podemos poner ningún pero, ¿no? Yo creo que todo ha sido sumar en todo momento y desde luego el equipo de musicoterapia se ha integrado al equipo, al staff, a los médicos, a los enfermeros, a los auxiliares como miembros más del proyecto. Y al final es un complemento más de esa terapia o de esas necesidades que pueda necesitar el paciente, ¿no? Yo creo que al final hemos conseguido unir ese equipo de entregar emociones positivas con el cuidado médico de los pacientes de cuidados intensivos. Enseguida todos hemos visto que funciona, ¿no? Y todos hemos sentido que es una cosa buena para todos, ¿no? Y no querríamos que desapareciera nunca y de hecho estamos trabajando no solo a nivel nacional sino a nivel internacional para difundir los proyectos de musicoterapia. Los profesionales al final es un sentimiento intrínseco nuestro, tanto en médicos, enfermeras, auxiliares, el cuidar y el tratar al paciente como lo que es, como una persona humana, igual que somos nosotros los profesionales. Que puedan sentirse bien y que al irnos, al menos, se queden mejor de lo que estaban. Hemos estado enfocados durante muchos años a cuidar técnicamente los cuerpos, pero creo que tenemos que empezar también a poner el foco en cuidar a las almas. Bueno, yo no sé qué pensarán los protas de este vídeo, pero yo lo sigo viendo y te sigue removiendo un montón de cuando empezamos y la maravillosa experiencia que está siendo. Espero que os haya gustado, igual que nos encanta, ¿no? hacerlo a nosotros. Me imagino que ahora estaréis pensando, vale, genial, ¿y ahora qué está pasando en los hospitales y en las unidades de cuidados intensivos? Es verdad, en marzo tuvimos que parar este programa, ya, ni de broma podríamos entrar en un hospital y mucho menos en las UCIs, pero hace un mes nos volvieron a proponer otro reto. Maricruz, Berta, gracias a
a su insistencia y a su apoyo de seguir haciendo, bueno, pues este programa y esta vez online. Hablamos con Javier, con Arantxa, con los musicoterapeutas y, bueno, pues no dudamos en decir que sí. Cambiamos un pelín la estrategia, pero el fondo y el mensaje sigue siendo el mismo. Ahora más que nunca queremos estar en las unidades de cuidados intensivos en estos momentos de aislamiento, de soledad. Es todavía mucho más duro. Así que, una vez más, nos unimos todos y todas estas sesiones se han vuelto a retomar online, a través de tablets, con el mismo equipo, con las mismas ganas, con la misma fuerza, y también hemos montado un pequeño vídeo para que veáis cómo están siendo, bueno, pues estas sesiones que hemos empezado a retomar hasta que esta pandemia nos deje volver a estar allí. Pues de momento lo estamos haciendo así. Pues desde hace ya algo más de 3 años empezamos el programa de musicoterapia aquí en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Universitario de Torrejón. Es un proyecto gracias a la colaboración o la financiación de Diversión Solidaria, la Fundación Diversión Solidaria, que a través de 2 musicoterapeutas, Javier y Arantxa, pues desde este tiempo pues han estado viniendo a nuestro hospital un día a la semana para hacer estas sesiones de musicoterapia para los pacientes. Arantxa. Hola, Arantxa. Hola. Hola. Ay, por fin. Jolín. ¿Cómo estáis? Bien. Aquí estamos los 4. Y ahora os voy a presentar a la paciente. Genial. Perfecto. ¿Cómo estáis? ¿Bien todo? Muy bien. Sí. Muy Me bien. lucha. Hola. Hola. Hola, Asunción. Diversión Solidaria. Hola. Y a Javier, que son nuestros musicoterapeutas. ¿Vale? Con ese lunar que tienes bien lindo, junto a la boca. Muy bien. No se lo des a nadie. Qué lindo, lindo que hágame. Sabemos que la musicoterapia es una herramienta muy valiosa y muy beneficiosa para cualquier paciente, pero ahora más que nunca mucho más importante para todos aquellos pacientes que están ingresados en las unidades de cuidados intensivos. Para Diversión Solidaria, cuidar su aspecto emocional y hacerlo online es todo un reto que afrontamos con mucha ilusión y con muchísimo esfuerzo. Queremos ayudarles a evocar esos sentimientos, a que expresen todo eso que sienten y, cómo no, en estos momentos de soledad y aislamiento, hacerles muchísima compañía. Porque cantando se alegran cielitos míos, corazones. ¡Ole! Lo muy bien. ¡Qué maravilla, Asunción! Gracias. Muy bien. Aunque los datos que tenemos de cuál es el impacto que tienen estas sesiones en los pacientes, pues es bastante variable en cuanto a lo que son las variables hemodinámicas. Lo que sí que creemos que sirve es como, de alguna manera, terapia ocupacional en pacientes de muy larga estancia, pacientes de unas características muy específicas que durante esta intervención pues pueden manejar algunas de sus emociones y bueno, permite también mejorar la comunicación con ellos y con sus familias, que en algunas ocasiones han podido participar. Yo y todas las noches las paso suspirando por tu amor. Muy bien. ¡Bravo! ¡Qué bueno, ¡Qué bonita! Para los profesionales ha sido también muy satisfactorio. Las encuestas, pues en principio, muestran que la actividad de la unidad no se ha visto resentida en ningún momento y que la mayor parte de profesionales opinan que
pues es unas sesiones que aportan tranquilidad y bueno, también emociones positivas. Y hoy tenemos la oportunidad pues, de estar aquí con ellos, porque ellos venían normalmente a hacer esto aquí, pero ahora como es tan difícil, pues no pueden. Pero volveremos. Volveremos. Volverán. Bueno, yo sin palabras, no es lo mismo, siempre lo digo, vivirlo, verlo, que te lo cuenten. Y bueno, nada, comentaros que hemos dado un pasito más y además de estar en las unidades de cuidados intensivos de adultos, bueno, hemos querido llevar también la música y las emociones positivas a las UCIs pediátricas del Hospital Ramón y Cajal, al San Rafael y bueno, también hemos tenido que parar y lo estamos haciendo online. Y no quiero extenderme mucho más porque los protagonistas de hoy están ahí y quieren contar su experiencia y de verdad lo que se ha sentido y lo que es el programa en sí. Y bueno, os los presento para los que no les conozcáis, pero me imagino que todo el mundo les conoce. Gabriel Heras Lacalle, médico especialista en cuidados intensivos, creador del proyecto internacional para la humanización de la sanidad, Proyecto UCI. Gaviola, Javier Alcántara, nuestro musicoterapeuta y músico, que junto a Javier debería estar Arantxa Benítez hoy, pero bueno, ha sido mamá este fin de semana, así que desde aquí le mandamos un beso gigante, que espero que nos estés viendo, Arantxa, y que todo vaya bien con Mía. Berta Ramos González, supervisora de Enfermería de Cuidados Intensivos del Hospital Universidad de Torrejón, y nuestra querida Maricruz Martín, la jefa de la unidad de los cuidados intensivos del Hospital de Torrejón y miembro también del proyecto UCI. Muchísimas gracias a todos, de verdad, de corazón, por estar aquí, por participar en este proyecto y en este encuentro. Y si os parece, vamos a comenzar. Empezamos con Gabriel, con todo cariño, Gaby, para nosotros. Y para situarnos un poco y como creador que eres del proyecto UCI con H, Gaby, te voy a lanzar algunas cuestiones que creo que pueden ayudarnos a entender el porqué de este encuentro, ¿no? A ver, ¿qué significa exactamente humanizar la sanidad y en concreto humanizar los cuidados intensivos? Quiero decir, ¿cuáles son las necesidades que observaste y que te llevaron a cabo, ¿no?, a poner en marcha este proyecto? Bueno, buenas tardes a todos. Os mando un abrazo virtual que queda pendiente y a cuenta. Y bueno, humanizar la asistencia sanitaria significa escuchar lo que quiere la gente. Y la gente son los pacientes, son las familias y también son los profesionales. Y bueno, pues hablando de musicoterapia, la escucha, ¿no?, es fundamental, ¿no? Y yo creo que también esa fue una de las claves pues de este maridaje tan bueno entre los cuidados intensivos y bueno, pues el programa de musicoterapia. Y la verdad es que muy sorprendido gratamente por esta transformación. Siempre estamos ahí, y digo en plural porque en Torrejón, yo también me siento de Torrejón, reinventando, ¿no? Y hacer ese programa pues de forma virtual, ¿no?, intentando adaptarse a los tiempos, pues desde luego es algo pues para celebrar. Y desde luego en Motril queremos también musicoterapia presencial y online y lo que haga falta, ¿no? Porque la música, ¿quién no tiene una canción que le cura, verdad? Muy bien, Gaby. Pues no sé si quieres presentar algo que consideres que pueda ser necesario en este encuentro. Sí, os voy a compartir pantalla. Fijaros que este encuentro iba a ser el famoso 27 de febrero y hemos tenido que compartir de manera diferida, ¿no?, unos meses, pero bueno, pues ahí vamos para hacer esa presentación cuando bueno, recibimos la fatídica llamada de que nos íbamos a enterar en la prensa, ¿no?, del motivo por el que no podíamos hacer el encuentro, ¿no?
Bueno, el proyecto UCI, como bien has dicho, María, es un proyecto internacional de investigación que busca, pues eso, transformar la sanidad hacia un modelo centrado en las personas. Este es el equipo del proyecto y ahí veis hombres, mujeres, hay médicos, hay enfermeros, pero también hay pacientes, también hay auxiliares, también hay profesionales de otros ámbitos de otros ámbitos que no son puramente sanitarios, hay diseñadores, trabajadores sociales. Hay arquitectos, diseñadores, ingenieros, porque pensamos que la sanidad, pues los hospitales están mal hechos, hay que rediseñarlos hacia otro modelo, ¿no? más humano, ¿no? Bueno, el proyecto es un proyecto que tiene el aval científico de prácticamente todas las sociedades científicas de América Latina, también de la Federación Panamericana e Ibérica y de la Sociedad Americana de Intensivos, ¿no? Y es que, bueno, pues prácticamente ha ido creciendo de una manera muy rápida a todas partes del mundo, ¿no? Fijaros, si sabe la población lo que es una UCI, bueno, pues por desgracia yo creo que también, si antes no lo sabía, ahora con la pandemia, yo creo que claramente ya todo el mundo sabe lo que es una unidad de cuidados intensivos, pero fijaros el sonido que había previamente en las unidades de cuidados intensivos. Bueno, esos espacios de tecnología, de soledad, de miedo, muchas veces incluso de muerte, ¿no? Y claro, la gente no sabe que previamente a la pandemia, pues 9 de cada 10 personas sobreviven a la enfermedad crítica. Y por otro lado, también, como decía Albert Jovel, es que ser paciente es una cuestión de tiempo, ¿no? Entonces, claro, aunque solo sea por eso, ¿no? Por egoísmo personal, yo creo que todos pensamos que se pueden hacer de una manera diferente las cosas. Pues eso era lo que oía yo, ¿no? Aquella discoteca infernal detrás de mi espalda, pi, gong, tal. Bueno, me salvaron la vida, ¿no? Pero cada vez que alguien entraba, lo que hacía, en lugar de mirarme a los ojos, era quedarse hipnotizado delante de aquellas máquinas infernales. ¿No? Y para eso tenemos que escuchar la experiencia de los pacientes, ¿no? Y los pacientes están muy agradecidos porque tratemos de salvar su vida, pero también dicen que esos ruidos infernales, pues, desde luego no son nada tranquilizadores, ¿no? Es un proyecto de investigación para mejorar la experiencia de pacientes, familias y profesionales, con la idea de que si nosotros en la UCI, el sitio más tecnológico del hospital, lo conseguimos, pues el resto de las especialidades lo tendrán que hacer y se transformará la realidad, ¿no? Y para eso, pues básicamente se diseñó a través de la escucha de mucha gente, muchas personas, pues lo que es el rosco de la investigación del proyecto de la humanización de los cuidados intensivos. Y una de las líneas fundamentales de este rosco es el bienestar del paciente, ¿no? Bueno, los protagonistas son esas partes y lo que hay que hacer básicamente es escuchar lo que quieren esas partes del sistema, ¿no? Los pacientes, las familias y los profesionales, ¿no? Y para eso se desarrolló el Manual de Buenas Prácticas en Humanización de los Cuidados Intensivos en 2017, que ya está revisado en 2019, e incluso fijaros que algunas de esas buenas prácticas incluyen de forma explícita el desarrollo de acciones de música y musicoterapia, ¿no? Había que cambiar el modelo de gestión hacia un modelo centrado en las personas y no solo se trata de que hagamos lo que decimos, sino de que se pueda verificar y se pueda medir lo que se hace, ¿no? Y para eso, pues, preguntamos a todo el mundo si realmente tú dónde quieres ser atendido, dónde quieres trabajar, ¿no? En un hospital con H de humanización o sin H de humanización, y creo que la respuesta es muy clara. Como decía, bueno, dentro del bienestar de las personas, el bienestar físico, emocional, el psicosocial, ¿no? Y la música es fundamental, ¿no? Y fijaros, tanto el bienestar ambiental como el descanso nocturno, una de las medidas, ¿no?, es la buena práctica 28, se realizan intervenciones relacionadas con la música y o musicoterapia, ¿no? O sea, nosotros nos parece fundamental, pues, el desarrollo de estos programas que pueden ser totalmente beneficiosos para los pacientes, ¿no? Y bueno, pues quién no tiene una canción que le cura, como decía antes, y qué bonito es ver, pues, que en los hospitales pues hay más que médicos, más que enfermeras, y que se atienden desde el punto de vista integral otras necesidades de las personas, ¿no? Y fijaros, os he dicho que es un proyecto de investigación, y si tú metes la palabra musicoterapia en PubMed,
pues hay muchos artículos, pero pues casi 6.300, ¿no? Pero si metes musicoterapia y cuidados intensivos, ya la cosa se restringe a 177. Realmente hay mucho que hacer por ahí. Hay todavía mucha acción en la investigación, ¿no? Este paciente está en Brasil, está intubado, en ventilación mecánica, y está oyendo a los Red Hot Chili Peppers, por ejemplo, que eso también es una manera de estar integrado y estar entretenido. ¿Y por qué no? La respuesta siempre es... Sería tan inmensa mi tristeza como lejos de quedarme sin tu amor. Y ahora me importas tú y tú y solamente tú y tú y tú. Me importas tú y tú y nadie más que tú. Bueno, está claro, ¿no? O sea, un programa de musicoterapia integrado en una unidad de cirugía cardíaca en un paciente que en vez de estar pasando un mal rato o estar preocupado y con su sufrimiento por su cirugía, pues está pasando un buen rato, ¿no? De hecho, esta fotografía, que es preciosa, ¿no? Ganó hace 2 años el concurso de la Sociedad Francesa de Terapia Intensiva, ¿no? 2 musicoterapeutas, violinistas que improvisan viendo lo que le sugiere el paciente y las constantes vitales del monitor, ¿no? Y además se ve cómo progresivamente pues mejoran esas constantes, ¿no? Baja la frecuencia cardíaca, sube la tensión arterial y bueno, pues es que esto no hay más que verlo, ¿no? Para demostrar su eficacia. No sé si habría que hacer estudios científicos, pero desde luego está muy claro, ¿no? Era impensable, ¿no? Hace unos años ver estas imágenes dentro de los hospitales y fijaros que ahí están juntos el equipo también, escuchando un breve concierto con los pacientes integrados, ¿no? de otra terapia intensiva aquí en España, ¿no? Y bueno, pues en Torrejón, pues incluso fijaros en 2017, ¿no? En el periódico La música como terapia en la UCI de Torrejón, aquí está parte del equipo maravilloso. Y bueno, pues esto se ha ido extendiendo como una gota de agua en el océano que ha ido creciendo progresivamente. Incluso gracias a Javier, que luego lo hará, pues también dentro del proyecto hay acciones formativas sobre la musicoterapia y la asistencia sanitaria e incluso como medida para prevenir y tratar el síndrome de desgaste profesional, ¿no? Durante la pandemia hicimos un webinar que se llamaba Hablemos de música y musicoterapia, porque del proyecto pensamos que no son disciplinas incompatibles, todo lo contrario, y en aquel webinar que hicimos en mayo pues participó Jorge Dressler, Javier Ruibal, Sheila Blanco y Juan Alberto de Música en Vena, Evelyn, enfermera de Torrejón, Pau Jimeno y por supuesto también Javier, ¿no? Y bueno, pues podemos seguir haciendo lo de siempre y habrá mucha gente que quiera seguir con su rueda cuadrada, pero quizás si estamos ofreciendo una rueda redonda, pues no sé, pueden poner puertas al mar, ¿no? Y esto es un cambio progresivo. Ya os he dicho que es muy llamativo ver esas imágenes en los hospitales, pero realmente es atreverse, ¿no? Y para atreverse primero hay que ver cuáles son tus condiciones, ¿no? Igual que en la pandemia, pues la música y la musicoterapia se han reducido prácticamente a la nada por las condiciones que mandaba la pandemia, ¿no? Pues uno tendrá que ver qué condiciones tiene para poder desarrollar estos programas, ¿no? Y ojo con el optimismo, porque muchas veces pecamos de optimismo con la humanización y nos podemos dar un guantazo. Bueno, en definitiva nos parece que es una pieza fundamental y enhorabuena por el desarrollo de estos programas. Ojalá, igual que haya respiradores y EPIs y demás, haya pianos en todas las unidades de cuidados intensivos. Por ejemplo, está la unidad de cuidados intensivos del 12 de octubre. Y bueno, pues todos en el equipo multidisciplinar alrededor de las personas, incluidos también los musicoterapeutas, por supuesto. Y nada, muchas gracias por este ratito y para lo que queráis, como siempre. Gaby, mil gracias. Es un placer escucharte. O sea, yo me quedaría horas escuchándote hablar por cómo transmites y cómo lo transmites. Entonces yo creo que para concluir, a mí hay una frase tuya que me encanta, que es que a un paciente
hay que curarle, ¿no? Clínicamente, pero también tienes que ayudarle a cuidar el alma. Y yo creo que al final eso es lo que engloba un poquito todo tu proyecto y que tú apuestas por esas emociones positivas en los cuidados intensivos y en los hospitales. Bueno, por las positivas y por las negativas. O sea, Por yo las creo que emociones. por las emociones en general que nos hacen, pues eso, ser simplemente lo que somos, ¿no? Darnos ese permiso para ser humanos, para celebrar, para llorar, para reír, para bailar, para cantar, que nos parece fundamental y que realmente pues también nos permite ser como somos, ¿no? Bueno, Gaby, mil gracias. Y tú has hecho toda esa parte más científica, pero a la vez emocional. Y ahora, si os parece, vamos a escuchar a Javier Alcántara, nuestro musicoterapeuta y músico profesional, que está por ahí. Hola, Javier. Hola. Ahora, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Encantado de compartir con vosotros este momento. Nosotros que sigas aquí, porque casi que vivimos también con Javier musicoterapia para todo el mundo y a todas horas. Javier, ¿quién mejor que tú para contarnos un poquito cómo se preparan esas sesiones? ¿Qué ocurre cuando entráis en las unidades de cuidados intensivos con todos los instrumentos? ¿Qué pasa con el personal sanitario? ¿Qué mira, qué se siente, qué se vive? Yo creo que nadie mejor que Arantxa y tú. Y hoy representas tú todo para contarnos esas vivencias tan de cerca de la musicoterapia en las unidades de cuidados intensivos. Bueno, pues nada, un saludo a todos, lo primero, y un beso desde aquí a Arantxa, que esté muy bien con su nueva niña, con Mía. Y nada, no sabía por dónde empezar, pero bueno, la verdad es que este programa lo comenzamos casi hace 4 años ya. Son 3 años, pero son casi 4. Claro, yo ya venía de un bagaje también como musicoterapeuta, pero es verdad que a mí sí hubo una cosa que me sorprendió mucho. Bueno, antes de seguir, voy a hacer un inciso, pues me corto a mí mismo para decir que, bueno, porque a lo mejor hay alguien que no está ubicado, y yo creo que Gaby ha hablado un poquito de ello. Una cosa es la musicoterapia y otra cosa es la música, ¿no? Música en medicina, musicoterapia, son 2 cosas diferentes, ¿no? Y para ser musicoterapeuta, pues tienes que haber estudiado un posgrado o una carrera, depende del lugar de donde seas. Y cuando un profesional es musicoterapeuta, es musicoterapeuta y cuando es músico. Son 2 cosas diferentes, ¿vale? ¿Por qué digo eso? Porque es muy importante resaltar la figura del musicoterapeuta, igual que el fisioterapeuta, al igual que cada uno tiene un poco su papel, ¿no? Y principalmente porque cuando trabajamos como musicoterapeutas, pues tenemos unos objetivos terapéuticos. O sea, cuando vamos a trabajar, ya sea en este caso con la fundación, con Alzheimer, personas con Alzheimer, o en la UCI, vas con esa figura, ¿no? Pero cuando hacemos música en medicina, que puede ser música en hospitales, también hay una respuesta terapéutica, porque la música no es inocua, ¿no? En eso, de hecho, nosotros con el programa que tenemos en Torrejón, hemos hecho también conciertos, y luego hablaremos de alguna anécdota que otra de lo que ocurre allí con los conciertos en la UCI, ¿no? Entonces, bueno, entender esas dos partes, ¿no? Y ahora viene a colación de lo siguiente. Nosotros cuando entramos en la UCI, como bien han dicho, lo primero que nos sorprendió es el equipo. El equipo fue una respuesta maravillosa y nos sentimos valorados desde el principio como profesionales musicoterapeutas, ¿no? Cuando entramos, ¿no? Y yo creo que eso fue una de las cosas que más nos maravilló, pero todo el equipo, ¿no? De hecho, nunca se me olvidará cuando la primera vez que hicimos las primeras sesiones, que miramos hacia atrás y estaba todo el equipo detrás nuestra mirándonos con lo que estaba ocurriendo en la sesión, pero mirándonos tanto con asombro como con respeto, ¿no? De lo que estaba ocurriendo, ¿no? Y esa imagen se me quedó grabada de la primera sesión, ¿no? Pues bueno, al entrar, pues voy a contarlo lo más gráficamente posible, porque yo creo que muchos compañeros incluso yo creo que eso les interesa, y a los que no son musicoterapeutas también, ¿no? Primero nos recibe Angélica, que es una parte muy importante del equipo, porque Angélica hace algo que a nosotros nos permite trabajar también más profundamente en la musicoterapia, y ella se encarga de recoger los datos.
se encarga de hacer la primera conexión con el equipo, se encarga de cosas que a nosotros nos facilitan cuando entramos también, pues ir preparando por la parte musical, etcétera, aunque todos nos reunimos, pero ella es una parte muy importante de esa conexión, ¿no? Lo que hace Angélica, que para que no sepa, Angélica es de la Fundación Diversión Solidaria, ¿no? Entonces entramos y el equipo, en este caso quien estuviera allí en ese momento, o ya sea Maricruz, o Gaby, otro miembro del equipo, nos dice los pacientes que son susceptibles de recibir el tratamiento en ese momento en la UCI. Siempre intentamos que sean los que llevan más tiempo y que puedan ir repitiendo ese tratamiento, ¿no? Una vez que nos lo dicen, hacen otra cosa que es muy importante hoy en día, que es la pedagogía. Y me explico, no toda la gente sabe todavía lo que es la musicoterapia. Entonces, Maricruz o Gaby o otra persona del equipo se dirige al box y habla con los familiares y le dice que su familiar o paciente es susceptible de recibir musicoterapia, que si quiere recibirla o no. ¿Por qué? Porque todavía la figura nuestra, por desgracia, no está todavía... no saben lo que es la musicoterapia. Se cree que entramos y que vamos a tocar, que aquello va a ser una fiesta, etcétera, y puede serlo, pero no es el principio de una sesión. Una vez que nosotros entramos en el box, lo primero que hacemos es contactar, si el paciente habla verbalmente con el paciente o con el familiar si está sedado. Y vemos cómo está emocionalmente el box, el lugar. ¿Para qué? Para ver qué va a ocurrir y qué vamos a hacer. Preguntamos el gusto musical, etcétera, aunque luego hagamos algo totalmente diferente, ¿no? Porque nosotros trabajamos con una herramienta que se llama improvisación clínica, que es la que más usamos. Usamos canciones, pero también usamos la improvisación clínica, que es adaptar la música y crear música en el momento adaptadas a las necesidades del paciente, a lo que ese paciente necesita en ese momento, tanto a nivel emocional como a nivel físico. De hecho, resalto que en algunas ocasiones incluso hemos hecho sesiones conjuntas con la fisioterapeuta, que hemos hecho sesiones conjuntas, ¿no? Entonces, una vez que ya hemos encontrado el lugar en el box, tanto con el familiar como con el paciente, pues comenzamos la sesión, que puede ser con el instrumento, porque siempre llevamos muchos instrumentos, llevamos piano, llevamos guitarra, llevamos instrumentos de percusión, llevamos bastantes instrumentos. ¿Por qué llevamos tantos instrumentos? Porque dependiendo de las circunstancias utilizamos uno u otros instrumentos, ¿vale? Entonces, cuanto más variedad de instrumentos tengamos, mejor podemos aplicarlo a la sesión. Bueno, una vez que comenzamos, si está el familiar, bueno, hago un hincapié también de que siempre hacemos musicoterapia activa. ¿Eso qué significa? Que siempre es música creada en el momento. Nunca trabajamos con música grabada. Nunca trabajamos con música grabada. Y una vez que comenzamos la sesión, pues vemos el estado emocional del paciente, siempre vemos el monitor, que siempre Angélica recoge todas las constantes y a partir de ahí pues comenzamos la sesión. Como he dicho antes, que puede ser una improvisación que está basada pues, en el ritmo cardíaco, la respiración, en diferentes parámetros que vemos en el momento, ¿no? Entonces, a partir de ahí, si está familiar, siempre lo incluimos en la sesión, siempre. Y al principio... hay veces que encontramos limitaciones, pero es maravilloso decir que en el 90% de las veces todos los familiares entran en la sesión, todos. Incluso cuando el paciente está sedado, los familiares entran a la sesión con nosotros y forman parte de ella, ¿no? Y eso es importante resaltarlo porque, claro, como bien ha dicho antes Gaby, la imagen de la UCI que tenemos en nuestra cabeza, la metáfora, es algo... que es lo que nos ha llegado durante muchos años. Claro, imaginarte a un paciente con su familiar sedado tocando un instrumento de percusión u otro, pues impacta, pero cuando lo vives es algo realmente... A mí me sigue sorprendiendo, llevo muchos años ya en esto, ¿no? Todo lo que vivimos en la UCI, ¿no? Entonces, una vez que comenzamos la sesión, dependiendo del contexto en el que vivimos, pues podríamos hablar de diferentes situaciones que hemos compartido, pues a partir de ahí vemos los diferentes objetivos. Las sesiones vienen durando aproximadamente unos 15-20 minutos. Y Zazu y yo intercambiamos los instrumentos. A veces ella toca la guitarra, la flauta, a veces toco yo la guitarra, el piano. Vamos intercambiando en relación a las necesidades siempre que tiene el paciente o el familiar, siempre. Entonces eso es muy importante. En otras ocasiones, ¿qué ha ocurrido? Como he dicho antes, que hemos dado conciertos en la UCI. ¿Y qué ha ocurrido en esos conciertos? Pues que de repente ha salido un familiar y se ha unido a nosotros a dar ese concierto. Por ejemplo, a cantar
o a tocar la guitarra, como ha ocurrido en varias ocasiones. De hecho, hay un vídeo por ahí rulando por la vez que se grabó, ¿no? ¿Por qué digo eso también? Porque, en efecto, es compatible la musicoterapia con la música en medicina, siempre controlando los ambientes y siempre en contacto con los profesionales, porque hay que decir también que este proyecto se caracteriza porque se trabaja continuamente en contacto con todos los profesionales y todo lo que ocurre se comunica, hay una comunicación muy fluida, ¿no? Y sentir ese cariño por parte del equipo es muy importante, muy importante, y yo creo que de los pocos lugares donde ocurre de una manera tan fluida, ¿no? Yo creo que me he enrollado mucho, no me suelo enrollar tanto, suelo tocar más, pero pero bueno, no sé si he explicado, queda alguna duda o algo, no sé. No sé, Javier, muchísimas gracias. Yo creo que tú lo cuentas de una manera diferente porque lo vives todos los viernes y en diferentes públicos, y la verdad es que es una maravilla y una pasada escucharte. Y has dicho algo que es importante, y es la unión de vosotros como musicoterapeutas con todo el equipo de sanitario y de la UCI, el equipo médico. Y yo creo que esto Berta Ramos nos lo va a contar fenomenal, porque son esas piezas del puzzle, ¿no? El paciente, el familiar, vosotros y toda la parte de enfermeros, médicos, celadores. Y yo creo que esa unión es la que al final es la que hace que esto sea un éxito. Entonces yo creo que vamos a escuchar a Berta como supervisora de enfermería de la unidad de cuidados intensivos, y bueno, que nos cuente ella cómo se implementa este programa en la unidad, cómo se desarrollan también las sesiones por parte del equipo, y qué mejor que ella, que también lleva con nosotros todo este tiempo. Berta, te dejamos tu ratito. Muchas gracias. Pues nada, buenas tardes a todos, lo primero, y daros las gracias a vosotros, por supuesto, y bueno, pues a todos aquellos que nos están escuchando en este vídeo Zoom. Bueno, respecto al tema de la implicación de los profesionales dentro de este programa, es una parte que por supuesto es fundamental, porque como estaba comentando Gaby y después Javier, al final bueno, pues existe esa triada, ¿no? en la atención sanitaria, que es el paciente, el familiar y el profesional, y uno sin el otro no puede existir. Las unidades de cuidados intensivos yo creo que se caracterizan por ser áreas un poco cerradas, ¿no? Es un poco la fama que tienen con toda esa tecnología, con horarios que son muy estrictos y demás. Entonces, bueno, pues al principio, cuando comenzó esta iniciativa, pues siempre te haces preguntas sobre qué tal será acogido por los profesionales, pensarán si quizá, bueno, pues esta novedosa terapia, ¿no? Va de alguna manera bueno, pues a interrumpir un poco su labor, si puede tener algún impacto que sea negativo. Y bueno, como ya hemos adelantado, no solamente no lo tuvo, sino que yo también guardo esa primera imagen de la primera sesión como Javi, en la que nuestro equipo, lejos de molestarse o de tener prejuicios negativos, cuando pude asomarme a ver qué estaba sucediendo, vi cómo estaba todo el mundo asomado al cristal y con unas cuantas lágrimas y con unas caras de verdadera emoción, ¿no? Entonces, bueno, he preparado 3 o 4 diapositivas, un poco de soporte, para explicar un poco por qué es tan fundamental el papel de nuestros profesionales a la hora de implementar esta terapia. Voy a ver si soy capaz de compartir. Venga, vamos a por ello. Vale. Bueno, pues como decía, dentro de esta triada es totalmente imprescindible el que ellos sean participantes de la terapia. ¿Por qué? Porque van a jugar un papel totalmente activo a la hora de implementarlo con éxito, y sin que lo queramos también van a tener un importante papel pasivo, ¿no? Respecto a ese papel activo que ellos tienen, a fin de cuentas ellos son
las personas que están trabajando día a día, hora, minuto a minuto con el paciente y también con sus familiares. Por tanto, van a conocer bueno, pues, cuáles de esos pacientes son susceptibles de poder beneficiarse. Probablemente ya nos van a poder ir adelantando quienes, bueno, pues van a aceptar, que suelen ser la mayoría, la terapia, de la misma manera que sus familiares. Van a saber cuál va a ser el momento. Quizá habrá días que digan, bueno, hoy no, porque bueno, pues, el paciente o sus familiares nos han transmitido que se encuentran en un momento en el que, bueno, ellos nos van adelantando un poquito. Luego, porque, como bien decía Javi, la musicoterapia, pues al final es una terapia no farmacológica y tiene un impacto dentro de la estabilidad del paciente, y que de hecho nosotros hemos estado evaluando durante un largo tiempo, y bueno, pues por ello el personal sanitario ha de estar también pendiente de, bueno, pues cómo va surgiendo esa sesión, cómo va impactando, y atentos por si puede haber algún momento en el que, no relacionado con la sesión, puede haber algún momento en el cual haya que actuar. Y luego también porque los profesionales son asesores, ¿no?, del paciente y de los familiares, porque a veces surgen dudas cuando nosotros planteamos primeramente que van a venir nuestros compañeros, porque para nosotros son compañeros, son uno más del equipo, a realizar esa sesión. Bueno, pues nosotros les explicamos en qué consiste, en que es algo más que bueno, que escuchar música o que un concierto, y a veces, bueno, pues se suscitan dudas y nosotros estamos ahí para aclarárselas. Y la parte pasiva, que a mí me emociona especialmente, es cómo cuando surgen esas sesiones de música, puedes observar claramente cómo la música es como desobstructor, ¿no?, del canal comunicativo. Y a veces dentro de los profesionales manifiestan emociones en ese momento cuando ellos están presentes en esa sesión, y se consigue que se establezcan lazos de confianza con pacientes y también con sus familiares, y ves que, bueno, y esto lo podemos comprobar nosotros mismos en nuestro día a día, ¿no? Cómo, bueno, sobre todo pues con pacientes a lo mejor, ¿no?, que por su situación desprenden una carga emocional muy alta, cómo el estar presentes en esa sesión, pues, bueno, pues al final remueve emociones y hace que empatice mucho mejor con los pacientes y con los familiares. Preguntabas también de cómo habíamos creado ese equipo, ¿no?, en qué consistía. Paso a la siguiente diapositiva, que ahí está el equipo. Me faltaba ahí Gaby, por eso le hemos añadido en esa foto, porque él era el fotógrafo. Vale, los profesionales que conformamos este grupo para empezar a trabajar, bueno, pues eran Angélica, Javi y Arantxa como musicoterapeutas, Maricruz, Gaby, Evelyn, que es una de nuestras enfermeras enteramente implicada, todo el equipo, pero Evelyn se implicó de una manera muy especial, y yo, pues bueno, para entre todos ser un poco referentes dentro de la unidad y poder ser interlocutores con el resto del equipo, ver cuáles son las áreas de mejora, procedimentar cómo hay que realizar esa sesión, cuál es la metodología para implementarla, elaboración de dípticos, después esa recogida de datos, ¿no?, para nosotros valorar cuál era el impacto dentro de, bueno, de la evolución, ¿no?, del paciente, realizar la guía que estamos presentando, y bueno, luego íbamos realizando reuniones periódicas para hacer el seguimiento. Muy bien, muy bien, muy bien. Berta, muchísimas gracias. Y además has dicho todo el tema de recogida de datos, conclusiones, que yo creo que nos sirve para presentar a nuestra última ponente, porque es verdad que uno de los principales objetivos que se planteó cuando pusimos este programa en marcha era poder evaluar esa intervención de la musicoterapia activa en las UCIs. Y yo creo que Maricruz, jefa de la unidad de los cuidados intensivos del Hospital de Torrejón, es la persona indicada para contarnos, ¿no?, esos resultados y esas conclusiones. Hola, Maricruz.
Hola María, buenas tardes. Buenas Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por haber preparado este webinar, algo que realmente se truncó el 27 de febrero y lo teníamos muy pendiente, y para nosotros es un poco, pues eso, intentar volver a la normalidad. Saludos a todos los que están escuchando, especialmente, bueno, pues a Javier, a Berta no le digo nada porque la tengo en la puerta de al lado, a Angélica, a Gaby, que lo echamos mucho de menos, bueno, a todos los que estáis aquí. Voy a presentar de una forma muy breve los resultados de este proyecto, que algunas cosas ya se han comentado. También resaltar, como decía Javier, perdón, a Arantxa y a su niña, un beso muy fuerte, que también te echamos mucho de menos. Muchas felicidades. La musicoterapia, el concepto, que es una intervención clínica que tiene unos objetivos terapéuticos y que está hecho por un profesional titulado y que de alguna manera busca una relación terapéutica para el tratamiento de las funciones físicos, psíquico-cognitivas, emocionales y sociales del paciente, diferente de lo que sería la música en general y que es mucho más habitual como iniciativa dentro de las unidades de cuidados intensivos. El objetivo de la parte, como si dijéramos más de estudio, de investigación, que creemos también que es muy interesante, fue evaluar lo que estábamos haciendo, este programa de musicoterapia activa en la unidad de cuidados intensivos de nuestro hospital. Se recogieron datos desde septiembre del 2017 hasta julio del 2019. Creo que una gran labor aquí específicamente, y quiero agradecer a todo el trabajo de campo de Angélica, sin lo que ella hizo no hubiera sido posible, y también de Evelyn y de Berta a la hora de recoger luego los datos de las historias clínicas. Se hacían sesiones semanales de 10 minutos con dos musicoterapeutas que ya conocéis, con Arantxa y con Javier, y aunque tenemos unos criterios de inclusión que iban dirigidos, como ya también se ha comentado, a pacientes de media y larga estancia en los que creíamos que podría ser más útil esta intervención y que además podríamos repetir en el tiempo, pero también estuvimos abiertos a hacerlo en otros pacientes que en un momento dado considerábamos de interés. Se recogieron variables demográficas y clínicas de los pacientes, edad, el sexo, por qué habían ingresado, si llevaban o no diferentes soportes, como por ejemplo respirador, y si estaban dormidos, sedados o estaban utilizando diferentes fármacos. Y también recogimos específicamente antes y después de la intervención, 1 hora antes y 2 horas antes y 1 hora después y 2 horas después, diferentes constantes, la tensión arterial, la frecuencia cardíaca, la saturación de oxígeno y la frecuencia respiratoria. Entre otras cosas, todo ello basado en las referencias y la bibliografía, en la que de alguna manera se demuestra el impacto que tiene una intervención específica en estas constantes. Y para acabar de completarlo, quisimos también conocer la satisfacción de los pacientes, de las familias y de los profesionales. Algo que se ha comentado importante es que no podemos entrar en un box de un paciente de intensivos y directamente ofrecerles un programa de musicoterapia sin haberles explicado previamente qué significa, porque si no puede llevar a interpretaciones erróneas. Y también no solo al paciente, sino a la familia. En todos los pacientes se pidió el consentimiento, en muchos casos escrito y en todos verbal, porque eso es imprescindible a la hora de que los resultados o el efecto pueda ser positivo, y además porque no puede ser de otra manera. Pero también creímos de interés tener un díptico que ofrecíamos a las familias. Intentábamos tener programados qué pacientes se podrían beneficiar para poderles explicar específicamente qué íbamos a hacer y tener un mayor grado de aceptación. En este periodo que comentaba se realizaron 133 intervenciones sobre 85 pacientes, la edad media de los pacientes de 62 años y un porcentaje similar de hombres y mujeres. En 85 pacientes, que son los que hemos analizado en esta serie, se hizo una sola sesión, pero en 27 se hicieron 2 sesiones, en 14 3, en 4 4, y 2 pacientes pues se volvieron al final, formaban parte de este equipo durante bastante tiempo. Los resultados, que son resultados muy básicos de un estudio analítico descriptivo, pues es que en general la primera intervención se realizó en el octavo 8,5 días de ingreso, pacientes con larga estancia, que un porcentaje muy alto tenían vía aérea artificial. Eso quiere decir que o estaban con una traqueostomía o estaban intubados conectados a ventilación mecánica.
y también un porcentaje alto pues llevaba algún tipo de sedación o analgesia en perfusión continua o soporte vasoactivo. Realmente son pacientes críticos que cumplen esas características de necesitar soporte para el manejo de alguno de sus órganos. ¿Y qué vimos? Ya digo, de unos resultados un análisis muy básico de todo esto, pues que realmente encontramos una tendencia estadísticamente significativa en reducir la tensión la hora después de esa intervención y las 2 horas respecto en el momento en el que se empezaba a hacer esa actividad. Y la frecuencia cardíaca pues pasó diferente, aumentó de forma significativa respecto a la situación basal previa. No vimos ni diferencias en la saturación de oxígeno ni en la frecuencia respiratoria y lo que creo que es más importante es que no hubo ningún evento adverso relacionado con la intervención. Aunque se ve poco en la diapositiva y de una forma también muy general, en cuanto a lo que es la satisfacción de los profesionales, pues para un alto porcentaje, la mayoría se había cumplido las expectativas que se había puesto en este programa. De alguna manera se reconocía el gran trabajo y la profesionalidad de los musicoterapeutas, en los que en ningún momento interfirieron en la actividad asistencial y que se ajustaron a las pautas, ¿no?, de la unidad, en caso, por ejemplo, de tener que utilizar elementos de aislamiento por el tipo de pacientes y en general también los profesionales consideran que permite a los pacientes expresarse, que disminuye el nivel de estrés tanto de pacientes como de familias y también mejora el estado de ánimo. En general, ya digo, fue valorada de una forma muy positiva por los profesionales y aquí también de una forma resumida la valoración de los pacientes y de las familias en general fue muy alta, en los 2 ámbitos, cercano a 5, en el sentido de considerar que la intervención se había realizado con respeto y que había aportado puntos positivos en cuanto a las emociones y que el entorno también había sido empático y los profesionales se habían mostrado amables y sensibles a la situación, tanto pacientes como familias. Siempre hay algunas discrepancias, pero los datos realmente de esta encuesta de satisfacción fueron muy positivos y esto es un poco como queda descrito a nivel profesional, a nivel de las familias y a nivel de los pacientes, con una valoración pues, entre el 0 y el 10 vemos que fue muy alta. No voy a leerles, pero también impresionantes lo que son las valoraciones subjetivas de pacientes y de familias respecto a estas intervenciones, que si en algún momento pues, podía ser complicado el ver esa respuesta o lo que percibían, pues nos hacía continuar y realmente pues, creemos que ellos lo que expresan estas respuestas es el mejor valor o el valor añadido que tiene esta intervención, ¿no? Ya solo por leer esto creo que es necesario hacerlo. Algunas consideraciones es que aunque la mayor parte de pacientes aceptaron la intervención, algunos no quisieron y eso hay que respetarlo y además hay que pedir permiso para hacerlo porque no podemos hacer intervenciones de ningún tipo sin el consentimiento ni de forma obligatoria porque además tendrían efectos secundarios, ¿no?, adversos. Y por ello, ya he dicho, intentamos informar a la familia y al paciente previamente y que esos dípticos que hemos enseñado pueden ser de utilidad. Como limitaciones principales, estos datos son de nuestra unidad, no podemos extrapolarlos a otros estudios que se están haciendo o a otros proyectos que tienen metodologías diferentes, entre otras el no utilizar musicoterapia sino música en vivo y de otra manera, con lo que no es comparable, y eso lo que hace también es la necesidad de investigar para conocer realmente cuáles son los efectos que tienen estas intervenciones. Nos hubiera gustado, pero por diferentes circunstancias no ha sido el caso, poder evaluar de una forma más estricta este impacto en otros parámetros que describe la literatura en cuanto a los resultados, pues que permite reducir el nivel de analgesia y de sedación, con lo que puede incluso llegar a disminuir los días de ventilación mecánica. Para hacer este tipo de estudio pues exige una metodología más estricta en la que en ese momento no era posible hacerlo, pero quisimos recoger algunos de los datos para poder trabajar sobre ellos. Como conclusión final,
sabemos, lo sabemos, lo hemos visto y además creemos claramente que es factible el llevar a cabo un programa de musicoterapia en la UCI de forma satisfactoria para todos, para los profesionales, para los pacientes y para las familias. Y en el caso nuestro, el impacto sobre las variables fisiológicas no es el mismo que tienen otros estudios en los que en general lo que ocurre es que se reduce la respuesta de estrés y en nuestro caso pues hay algunos parámetros que incluso aumentan, pero lo que se está buscando es una activación especialmente física y emocional del paciente y creemos que esto podría incorporarse como parte de rehabilitación cognitiva en nuestros pacientes. Hay que investigar más para realmente poner la musicoterapia, cuál es el sitio que tiene en las unidades de cuidados intensivos, cuáles son sus beneficios que puede aportar para que pueda extenderse, porque a pesar de que hay cosas que no necesitan evidencia y está claro para nosotros en concreto de que Arantxa y Javier tienen toda la evidencia del mundo en el sentido de ofrecer cosas muy buenas para todo nuestro equipo, pero sí que es verdad pues, que hay que investigar para que esa evidencia que se necesita para extender determinadas intervenciones hay que crearla. Y como ya se ha comentado, pues bueno, necesitábamos de alguna manera continuar con ellos y llevamos mucho tiempo sin poder hacer las sesiones y decidimos intentarlo de forma online y creo que también es factible, no voy a decir que es más fácil, hay aspectos técnicos que pueden ser más complicados. Hemos pensado, y el otro día lo hablábamos con Angélica, la posibilidad de que las familias puedan participar en estas sesiones y vamos a intentarlo hacer de forma próxima. Y bueno, hay que ajustarlo, pero creemos que podemos seguir aportando este programa a nuestros pacientes y a sus familias gracias pues, a nuestros musicoterapeutas y a Diversión Solidaria. Y no puedo acabar sin agradecer a todos, todo lo que Diversión Solidaria ha hecho en nuestra unidad, lo que estaba haciendo antes de la pandemia, lo que hizo durante y lo que nos sigue dando ahora. Para nosotros realmente es una cosa muy positiva y bueno, es algo que rompe nuestro día a día, que tiene muchas emociones, pero necesitamos este tipo de emociones. Y tampoco sin entrar en consideración a todo el mundo, pero sí que Javier, Arantxa, gracias por vuestro trabajo, por vuestra profesionalidad, también a todo el equipo de la UCI de Torrejón, porque no se le puede pedir siempre a los profesionales más y es una unidad que tiene una alta carga asistencial, que cuesta llevar a cabo el día a día por la presión que hay de trabajo y que no se ha puesto ninguna dificultad para llevar a cabo este proyecto, al revés, se ha participado de una forma activa, médicos, enfermeras, fisioterapeutas, el personal de apoyo han creído en el proyecto y lo han hecho suyo. También la dirección del hospital que lo apoyó desde el principio, de hecho nos facilitó que fuera así, al proyecto UCI porque bueno, forma parte de él, ¿no? De este programa y muchas otras cosas que hemos sido capaces de implantar, a David Varillas por habernos hecho el análisis estadístico y sobre todo a pacientes, familias que en estas situaciones tan extremas que están viviendo pues nos siguen enseñando y emocionando, que constituyen la razón de ser de nuestras profesiones. Muchísimas gracias. Maricruz, yo no sé los demás, pero emocionados es poco. Gracias a vosotros, solamente con leer esas frases que ya teníamos por aquí guardadas de los pacientes y los familiares, es un placer y un honor estar ahí con vosotros. Sí es verdad que desde la Fundación hemos querido estar con todos vosotros, con los pacientes y también con todos los profesionales de las unidades de cuidados intensivos. Lo hemos hecho como hemos podido, como nos han dejado, pero bueno, para que no os olvidarais que estábamos ahí apoyando. Yo creo que los datos son muy satisfactorios en todos los aspectos y seguiremos sin duda trabajando en ello y uniendo más fuerzas todavía para que todo vaya mejor. Yo personalmente espero de corazón que hayamos podido transmitir, tanto musicoterapeutas, el personal del Hospital de Torrejón y Diversión Solidaria, lo que es esto para nosotros en todos los aspectos, ¿no? Lo que es este programa pues para el paciente y dentro de nosotros mismos, ¿no? de nuestras personas.
comentaros que a todos los asistentes os haremos llegar, si os parece bien, vía mail, esa guía de la que hemos estado hablando durante todo el encuentro para que bueno, la tengáis, podáis ahondar en ella para todo lo que necesitéis, deciros que estamos todos aquí también para cualquier cosa que podáis necesitar. Y poco más por nuestra parte. Gracias a todos los que habéis querido intervenir. Gracias Maricruz, Berta, Gaby, Javier, Arantxa. Seguimos ahí, seguimos a tope y emociones positivas en las unidades de cuidados intensivos, en Torrejón, en Granada y donde sea. Gracias a todos y un placer, como siempre.